Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar este tema de kinesiotei o presión negativa tópica en técnicas terapéuticas. Mi nombre es Juan Antonio Poblete y vamos a relatar hoy un tema que realmente es muy importante para mí. Es importante para mí porque le he dedicado mucho tiempo de estudio, le he dedicado pues prácticamente eh, una casi tesis doctoral que no llegué a escribirla, pero que me lleva a entender mucho de los conceptos de por qué funciona el Kinesiotei y no descarto en un futuro pues todos estos conocimientos recopilarlos y ponerlos en un documento que pueda servir como guía para el futuro. Actualmente hay mucho escrito sobre el Kinesiotei. Hay manuales, hay un montón de cursos y que todos se amparan en recetas, en decir, cada técnica se pone de una forma diferente, pero no llegan a profundizar en el por qué funciona la técnica. Yo tuve conocimiento de esta técnica en el 2006. En 2006 estaba yo realizando un experto en fisioterapia deportiva en Madrid y el director de este experto era por entonces Ángel Basas, que era el fisioterapeuta del Comité Olímpico Español. En este periodo se le presentaron a él en el Comité Olímpico una serie de señores que eran comerciales de lo que en aquel momento era el Kinesiotape y venía a través de Holanda. En Holanda el equipo olímpico ya lo había utilizado, sobre todo el equipo olímpico de ciclismo, con grandes resultados y lo habían copiado a su vez del equipo olímpico ciclista de Canadá, que incluso habían llegado ya a crear sus primeras publicaciones sobre los efectos que tenían en los dolores de rodillas en los corredores en los ciclistas. Bien, en aquel momento Ángel Basas nos dijo que le iban a presentar este producto y que posiblemente lo trajese también al curso para que lo presentasen al experto de fisioterapia deportiva. Así lo hizo y vinieron a presentarnos el producto. La verdad es que yo en un primer momento fui bastante escéptico de ver todas aquellas cintas de colores que nos iban poniendo a todos por el cuerpo y nos explicaban fórmulas mágicas de cómo ponerlo de una forma o de otra. Pero en ningún momento nos decían cuál era la función, no la función, cómo funcionaba, cuál era el principio básico de aquel funcionamiento. Eh, yo en aquel momento jugaba tenis, jugaba a pádel y tenía siempre dolores de hombro, además un dolor de hombro casi crónico que me molestaba bastante. Entonces yo probé la técnica y en pocos minutos, prácticamente nada, me pusieron una técnica de hombro y a los 5 o 10 minutos el dolor que yo tenía siempre perenne pues se había pasado a menos de la mitad y cuando llevaba unos 10 minutos casi no notaba el dolor que tenía en el hombro. Bueno, aquello me sorprendió a mí. Entonces mi pregunta, que la repetí de diferentes formas, de diferentes maneras, era ¿cómo funcionaba aquello? Yo preguntaba si había un principio activo, si había un medicamento que junto con el pegamento respaldase la función pues, analgésica que yo notaba en el hombro. Y simplemente decían que no, que era simplemente por el hecho de tener la venda puesta sobre la piel, había un efecto que calmaba el dolor e incluso decían que no solamente era para el dolor, sino que lesiones de regeneración
por ejemplo, de roturas fibrilares, pues acortaban los periodos de recuperación bastante. Con lo cual, bueno, pues la circunstancia era que había que probarlo, había que demostrar cómo iba aquello. Esto era en el 2006. Yo por entonces cogí a aquellos comerciales. Yo recuerdo que me traje unos 18 o 20 rollos de este tape a Torremolinos y empecé a utilizarlo en mi clínica. No los cobraba porque en aquel momento los rollos eran carísimos y cualquiera le iba a decir a los pacientes lo que costaba ponerle aquellas tiritas de colores. El problema empezó cuando los pacientes ya empezaban a pedirte las tiritas de colores porque ellos se sentían mejor cuando les ponías las tiritas de colores. Ya te las pedían igual que yo noté aquella mejoría en mi hombro, pues mis pacientes también notaban que había una notable diferencia de cuando se le ponía el tape a cuando no se le ponía el tape. Bien, aquello pues a mí me hizo reflexionar y empezar a plantearme nuevos retos en la investigación. Lo siguiente que hice fue plantearme una investigación. Para ello me apunté en aquel momento a un máster que había de nuevas técnicas de investigación en ciencia de la salud, o nuevas tendencias, creo que se llamaba, nuevas tendencias de investigación en ciencias de la salud, para saber cómo tenía que enfocar pues toda la cuestión que a mí me interesaba sobre el kinesiotape. Bien, pues ahí estaba la base de mi futura tesis doctoral. Empecé a investigar. El problema fue que después mi tesis doctoral no versó sobre el kinesiotape por un problema con un compañero. Y es que en este máster las tesinas se hacían por pares, cosa que yo desaconsejo, porque cuando elaboramos todo el documento de la tesina, después, claro, la idea era mía, pero el otro, al ver que esto era bastante provechoso, decidió también que él iba a hacer la misma tesina. Yo la verdad que me sentí molesto porque la idea primogénia era mía y deseché, dije que lo hiciera él y al final ni lo hizo él ni lo hice yo. De hecho, mi tesis doctoral versó sobre las capacidades de los hombres de trono para llevar a término el cometido en Semana Santa. Por lo tanto, fijaros la frustración tan grande que tuve yo con el tema del kinesiotape y que aún tengo pendiente, aunque sigo investigando a ratos libres. El kinesiotape tuvo su gran expansión en 2008. Fijaros que yo lo conocí en el 2006, pero hasta el 2008 no fue cuando pegó a nivel comercial pues una gran expansión. Fue a partir de la Olimpiada de Pekín en el 2008. Después me enteré que fue simplemente porque donaron 50.000 rollos de vendaje a todos los fisioterapeutas de los diferentes países. ¿Qué pasa? Pues que los fisioterapeutas sacaban a sus deportistas prácticamente embalados en la cinta esta, es decir, tuvo una gran presencia a nivel mediático y todo lo que se presenta a nivel mediático pues al final acaba teniendo éxito de una o de otra forma. Pero lo que sí os tengo que decir es algo muy importante. Cualquier deportista no se pone nada en el cuerpo que no le paguen por ello. Quiero decir, si ellos promocionan unas gafas y le dan unas gafas para que las lleven, le pagan por ello. Si se ponen una determinada marca de zapatillas, le pagan por ello. Si llevan un reloj
o una camiseta de una marca determinada, le pagan por ello. Y estas tiritas se las ponen en su cuerpo sin que les paguen nada. Por lo tanto, algo de beneficio tienen que estar sacando para que los deportistas utilicen este método, utilicen esta técnica de una forma tan llamativa sin que tengan un beneficio monetario, por decirlo de alguna forma, porque el beneficio realmente lo tienen a nivel de salud. Saben que sus molestias se mejoran, no así el gesto deportivo, que el problema que ha habido en todas las investigaciones es que intentaban demostrar que el hecho de tú ponerte los tapes en el músculo mejoraba el rendimiento muscular, cosa que no es cierta porque no tiene propiedades ergogénicas para ello. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues veremos una historia de esta técnica, tanto reciente como más antigua. Miraremos también un recuerdo fisiológico de la piel a nivel anatómico y a nivel de su funcionamiento, ver cuáles son los principios básicos de esta presión negativa tópica, cuáles son sus efectos y cómo se aplica la presión negativa tópica con el vendaje comercial, con el famoso Kinesio-Tape. Veremos también una cantidad de funciones que tiene el vendaje neuromuscular a este respecto. Para empezar a contar la historia del Kinesio-Tape, vamos a hacer como en las series. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora y después vamos a ir buscando referentes en tiempos pasados. Estas vendas de colores se le atribuyen, según comentan algunos autores, al quiropráctico japonés Kenso Keis. Este hombre, a principios de los 70, empieza a aparecer las primeras publicaciones en medios de difusión de la utilización de este tipo de vendaje. Se dice que es el padre de la técnica, el que empezó con todo ello, pero bueno, hay diferentes escuelas en Corea que las utilizan y la verdad es que no hablan ni refieren a este quiropráctico. Él se autodenomina Dr. Kenso Keis. Lo que sí tiene es un registro de patente a su nombre de este tipo de vendaje. Es decir, la marca Kinesio Tape le pertenece, o de momento le pertenecía cuando hicimos la búsqueda de patente, y la tiene registrada en Estados Unidos. Aquí tenemos un número de publicación, de patente y demás, y esto se puede ver actualmente en Google. Tiene una página donde se pone patentes mundiales y tiene un registro donde se puede encontrar cualquier cosa que se os antoje saber si está patentada por alguien o por algo. Ahí se encuentra rápido para ver quién es el padre de la criatura. Las técnicas que vamos a estudiar en este tema están basadas en técnicas antiguas de presión negativa que se utilizaban tanto en Corea como en China. La utilizaban mediante ventosas de bambú. Esta técnica se fue propagando a lo largo de la ruta de la seda. Por eso es que vamos a hacer hincapié en este concepto, en el concepto de la propagación de técnicas sanitarias a lo largo de la ruta de la seda. Como hemos visto, para el Imperio chino tenía una importancia tremenda esta ruta comercial. Para que la ruta fuese efectiva, la población debía tener las necesidades básicas cubiertas, ya que
el no tener una población sana, el no tener una población bien alimentada, pues bueno, y aparte bien defendida, pues significaba que la base de su comercio, que era la ruta, desaparecía. Los emperadores sabían que tenían que tener a la población a lo largo de estas rutas comerciales, las tenían que tener controladas, cuidadas y sobre todo siempre contentas. Para eso tenían que cuidar los tres pilares básicos que cuidaban de ellos, como era la alimentación, la seguridad y la salud. En la alimentación la basaban fundamentalmente en el cultivo del arroz, pero también tenían cultivo de verduras y algún que otro cereal. Pero básicamente el cultivo que utilizaban era el del arroz, los grandes campos de los grandes arrozales. La ganadería también tenía una parte importante en esta cuestión de la alimentación. Después, en la parte de la seguridad, eh, el imperio era muy grande, era muy vasto. Si miramos desde Corea hasta prácticamente Turquía, la ruta de la seda era tremenda y ese vasto imperio que prácticamente lo dominaban ellos todo, pues tenían que cuidar de él y no había ejército lo suficientemente grande como para cuidar de toda esta zona, de toda su población. ¿Qué hacían? Pues adiestraban a los campesinos en técnicas militares. Tenían un entrenamiento pseudo-militar. Si nos damos cuenta, en estos países las artes marciales forman parte de su cultura y esto viene arraigado desde la antigüedad. Si nos damos cuenta, muchas de las artes marciales, los elementos que tienen de lucha son herramientas de los campesinos. Vemos que muchos son como hachetas, otros son los palos con los que utilizan las herramientas de labranza. Incluso hay una cosa muy curiosa que son los famosos lunchacos, estos que en las películas se ven que utilizan con una especie de cadenita y son dos palos que los mueven a mucha velocidad, pues estos eran unos artilugios que utilizaban para golpear los fardos de trigo para soltar el grano. Por lo tanto, fíjense que un elemento de los campesinos lo utilizaban para la cuestión de la lucha y del adiestramiento militar. El emperador encarga a sus médicos que creen una filosofía de salud que sea fácil de transmitir a personas con poca formación científica. Se ponen a trabajar y crean unos protocolos fáciles de asimilar y sobre todo muy centrados en la alimentación. No va a ser la temática de esta exposición el que entiendan ustedes lo que es la medicina tradicional de China, pero sí les tengo que dar una noción bastante amplia de lo que pueda ser pues, las teorías en las cuales ellos basan su salud. Básicamente tienen tres pilares: la teoría del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos y el concepto de chi o energía vital. Estos pilares intentan crear toda una forma, una filosofía que pueda ser asimilada fácilmente por la población en general y sobre todo por la gente que van a entrenar como pseudomédicos
para que puedan atender a toda la población a lo largo de estas rutas comerciales. En nuestra cultura la verdad es que no tiene un símil que se le pueda parecer. O sí, quizás en la cultura nuestra, en la cultura judeocristiana, tenemos el concepto del maniqueísmo, el bien y el mal, el Dios y el diablo. Pero nosotros siempre lo estamos metiendo con unas connotaciones divinas, mientras que en la cultura oriental lo que vamos a encontrar son connotaciones universales y connotaciones naturales. Bien, como vemos, con esta teoría del yin y el yang podemos empezar a encuadrar tanto a elementos, formas, texturas, cualidades en una parte o en otra. Parte yin es la parte, por ejemplo, femenina, su contrario, el yang, el masculino, estaría en el opuesto. Pasivo sería un yin, un yang sería activo. La noche es yin, el día es yang. El invierno es yin y el verano es yang. La tierra es yin, el cielo es yang. Una cosa que sea baja es yin, una cosa que sea alta es yang. Pues una fuerza expansiva es una fuerza yin, una fuerza contractiva es una fuerza yang. Lo que retrocede, lo que se va hacia atrás es yin, lo que avanza, lo que progresa es yang. Así se va creando toda una filosofía de los contrarios que son los que crean el equilibrio. En cuanto a los alimentos, también tienen su cualidad yin o su cualidad yang. Ya veremos más adelante que esto va a depender también en la ley de los 5 elementos, donde se tengan que situar. Pero, por ejemplo, hablemos de los alimentos yin. Alimentos yin van a ser todos los que tengan un cierto grado de humedad. Las frutas que contengan mucha agua siempre van a ser yin. Los alimentos yang son alimentos secos, alimentos picantes, alimentos que contengan mucha energía por sí sola. Bien, pues pasemos ahora a conocer la teoría de los 5 elementos. Los 5 elementos son fuego, tierra, metal, agua, madera. Es una filosofía de interrelación de la naturaleza. Vamos a ver. Entre ellos se relacionan de una forma directa, que es en el ciclo de apoyo, significa de que, por ejemplo, la madera alimenta al fuego y el fuego regenera la tierra engendra los metales hacen que se contenga el agua y el agua hace que la madera progrese. Esta es la relación que tiene el ciclo de apoyo. Se llama también ciclo de apoyo o de sustento. Bien, vamos a ver ahora lo que sería el ciclo de control o dominio. El ciclo de control o dominio es, vamos a entenderlo mejor de esta forma, el agua controla al fuego, el agua apaga el fuego. El fuego puede fundir el metal. El metal corta a la madera. La madera
penetra la tierra con sus raíces y domina a la tierra. Y la tierra empapa el agua y domina el agua. Vemos aquí lo que sería el ciclo de control o dominio. En esta filosofía es en la que se basan para poder interrelacionar las diferentes fuerzas de la naturaleza y crear toda una filosofía de contrarios y controles y apoyos o sustentos. Continuando con la teoría de los 5 elementos, vemos que aquí los alimentos también se encuadran en cada uno de estos elementos. Fíjense que los alimentos de color rojo van a estar siempre muy interrelacionados con el fuego. Los cereales y algunos tipos de verdura con la tierra. Los elementos de agua están siempre identificados por el pescado y todos los elementos que viven dentro del agua. Y la madera, todos los frutos que pueda dar un árbol, todos los frutos que pueda dar una hierba que pueda crecer, pues van a estar encuadrados en uno de estos elementos. Otra cosa sería su cualidad, si es una cualidad yin o si es una cualidad yang. Y la combinación de ambos es lo que van a encontrar su contrario perfecto para poder hacer un apoyo, un sustento o un control sobre los otros elementos. Un concepto interesante en esta teoría de los 5 elementos es cómo se catalogan a cada uno de los órganos vitales del ser humano. En función de esta catalogación vamos a encontrar siempre su contrario, o vamos a encontrar también el órgano que se apoya uno en otro, y en consecuencia vamos a saber dónde está el desequilibrio. ¿Cómo se tratan estos desequilibrios? Pues justamente con la alimentación, que les lleva a crear el equilibrio en este desequilibrio que tiene. Si nos damos cuenta, en la parte del fuego tenemos el corazón y tenemos intestino delgado. Y este se va a estar apoyando directamente con el páncreas y con el estómago. Cada uno de ellos van a tener una cualidad yin o una cualidad yang. Y así van a ir creando toda una filosofía que es fácil de asimilar con imágenes, con conceptos muy básicos de yin-yang, es decir, sería como un código binario en computación, el 1001, o está en un sitio o está en el otro, y por eliminación siempre van a llegar a un diagnóstico y a un tratamiento efectivo sobre la patología que quieran desarrollar, que quieran curar. Bueno, pues ahora nos enfrentamos a un concepto que es posiblemente de los más complicados para nuestra cultura, el concepto del chi o energía vital. Es un concepto que para nosotros, pues, nuestra ciencia todavía no puede demostrar que exista una energía que circula por nuestro cuerpo, que es el que rige, la energía que está mandando sobre toda nuestra vitalidad, toda nuestra fuerza vital. Este concepto de energía vital es en el que basan las técnicas de acupuntura, de presopuntura y aplicación de ventosas. Como ven, presopuntura y aplicación de ventosas es ni más ni menos, uno es presión positiva y otro es presión negativa.
la ventosa presión negativa, presopuntura presión positiva. Se va a realizar siempre en los canales de acupuntura. Ellos, la base principal es el eje de los chakras, y a partir de los ejes de los chakras crean toda una filosofía de canales energéticos que van recorriendo el cuerpo y que van creando corrientes de influjo, de canalizar zonas de mayor energía a zonas de menor energía, y interviniendo, sea con acupuntura, sea con aplicación de ventosas, en puntos muy determinados, es como si se trasvasase la energía de un punto a otro del cuerpo. De un punto que tenga mucha energía a otro que es deficitaria de ellos. Es un concepto un tanto extraño para nuestra cultura, pero que es fundamental entenderlo en la suya, ya que gran parte de su metodología de curación energética se basa sobre todo en la acupuntura y en la aplicación de ventosas. La acupuntura quizás menos, porque es una técnica costosa porque había que utilizar pues agujas que no eran tan fáciles de tener, y la ventosa sí era más fácil porque se podía volver a utilizar, aunque la verdad es que la aplicación de ventosas se generalizó más que nada por la cuestión menos invasiva. Las técnicas de acupuntura se podían realizar incluso con espinas de pescado, con pequeñas astillas de bambú, que eran tan afiladas como agujas. Pero la cuestión de perforar la piel y poder crear un problema de infección posterior hacía que la aplicación de ventosas tuviese mucho más éxito entre la población en general. Aquí llegamos a entroncar con los médicos descalzos. Estos médicos descalzos, dependiendo de la literatura que podamos recopilar o informarnos de ella, veremos que aparecen también como monjes descalzos. Fue el medio de difusión de las diferentes técnicas sanitarias a lo largo de la ruta de la seda. Eran ni más ni menos que campesinos con formación médica o paramédica mínima y básica. Estaban formados por estos médicos que en algunos casos ni siquiera habían tenido la formación directa de los médicos del imperio, sino de que se habían ido transmitiendo de padres a hijos los conocimientos que habían tenido. Atendían sobre todo las zonas rurales. Solían trabajar en los grandes arrozales. Por eso, cuando se les llamaban para tener que atender en cualquier parte de las zonas rurales, ya tenían en su lugar de trabajo las herramientas necesarias para ir a atender a los pacientes que le requerían. Entonces, trabajando en un arrozal no tenían calzado, iban descalzos. En el arrozal se trabajaba descalzo. ¿Qué sucedía? Que cuando llegaban a las casas, estas personas iban descalzos. De ahí es que se le empezase a llamar los médicos descalzos, y eran por esto, porque eran campesinos que trabajaban en los arrozales. Esta figura fue fundamental. Fue fundamental para transmitir a lo largo de toda la ruta de la seda los conocimientos de estos principios básicos de la sanidad.